señores, segundo bloque. En un minuto ya está con nosotros Lito Cruz, protagonista de la sección 3x1. Nos va a mostrar 3 libros que por algún momento marcaron su vida, o le gustaron especialmente, y nosotros tenemos que regalarle uno. No fue fácil elegir. Esta vez hay 2. Trajimos 2, no estamos tan seguros, se nos complicó. Se nos quemó el rancho. Está contento igual, ¿eh? Se enteró que eran 2 y parece sí, que... Sí, está muy bien, es que está muy bien. Tu batea de hoy. La batea para gente interesada en la pintura. La primera es la última novela de Michel Houellebecq, que es un autor francés que ganó el premio Goncourt y lo tiene bastante bien merecido. Es la historia de un artista plástico que se hace millonario en su primera exposición de pintura y disecciona bastante bien el mundillo del arte y cómo alguien que se deja en manos de buenos marchands puede hacer de eso una gran carrera. Y además la historia de Houellebecq, que se pone como personaje. El mismo. El mismo. Que es, hay que confesar que al principio me cayó un poquitito mal y la verdad es que vale la pena. Bueno. Se hace asesinar de un modo tan brutal que vale la pena que se haya puesto como personaje. Correcto, tengo. El mapa del territorio. El segundo es Salvatierra, de Pedro Mairal, que es un autor argentino. Este es justamente lo contrario como artista. Es un tipo que es empleado de correo, que pinta todos los días durante 60 años sin que le importe hacer ninguna exposición y que termina pintando el cuadro más largo del mundo. 4 kilómetros. Y es un tipo de provincia que es rescatado después de su muerte. Buenísima la batea. Nos vemos después a la hora del regalo a ver qué cara nos pone. Dale. Te lo devuelvo porque este es tuyo. Este es mío, Este es tuyo, yo sé. mío. Así. ¿Cuál es el mío ahí? El tuyo al final. Ah, Lito, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos. No, Hemos gracias a tenido vos. varios intentos. Me encantaba mucho la pregunta. Digo, ¿cuál será la pregunta? La pregunta animal. Hoy es más Animal. sencillo, es sobre libros. O sea, hoy se habla de lo que traes vos. Claro. Bueno, traje 3, pero... Yo quería preguntarte, ¿cuándo empezás a leer? Mira, en realidad, más que nada puedo hablar de mi relación con los libros. Imagínate, yo nacido en Berizo, una casa de chapa y madera donde no existían los libros. Claro. Mi padre era estibador, después fue mozo, mi madre limpiaba el bar donde trabajaba mi padre, se enamoraron, se casaron, empezaron a trabajar y a vivir. Entonces en mi casa el contacto con los libros no era de ninguna manera, salvo en la escuela. Y en la escuela me conectó un poco con el primer libro, porque me lo hicieron leer estaba casi terminando la primaria, empezando la secundaria casi, y me hicieron leer el Facundo de Sarmiento. Entonces yo recuerdo que me despertó una pregunta el libro. Entonces ahí me di cuenta que desde ahí hasta hoy leo en la medida en que siento preguntas que me contestan los libros. Y cuando leí Era sombra terrible de Facundo, vengo a evocarte para que te pongas de pie, que sacudas el polvo ensangrentado de tu tumba, te pongas de pie y le cuentes sobre el argentino el porqué de estas guerras civiles que están destrozando las entrañas de nuestros hermanos. Lo leí parado, me acuerdo del lugar en el pupitre, parado, y nada más. Y después me quedé intrigado, y le dije a la maestra, ¿me lo puedo llevar el libro? Entonces empecé a leer el Facundo, no entendía nada de clases sociales a ese nivel, entendía porque en Berizo las clases sociales se discutía todo el tiempo. ¿Ah, sí? Y me encontré con que discutía con Sarmiento. Entonces decía, no, los gauchos no son así, porque yo estaba en el Fortín Gaucho Bericense. Y discutía con Sarmiento, y poco a poco, leyendo el libro, digo, pero ¿por qué lo sigo leyendo? Porque me seducía la manera de contar. Me seducía que me trasladaba a esos mundos, aunque yo no simpatizaba con esos mundos. Y lo que más me sorprendió al final del libro es cómo habla tan mal de alguien que me enseñó a quererlo. Voy a apagar el celular. Me parece perfecto. ¿Cómo iba a hablar mal de alguien que me enseñó a quererlo? Que era Facundo Quiroga. Claro. Y a partir de ahí empezó la otra parte de los libros, que es los comentarios con los amigos, en el bar y en todos lados. Entonces esto te lleva a que el libro no es solamente que lo lees, sino que repartís en el bar, en las charlas, en muchos lugares. Y me acuerdo que ese libro me llevó a un contacto con Lupi, que él trabajaba en el frigorífico. Yo atendía al bar, era mozo. ¿Qué edad tenías? Y ahí tenía 14 años, ya estaba en la secundaria. ¿Y laburás en el bar de...? Y laburaba en el bar de mi padre ¿De y tu de viejo? mozo. Mi hermano también. Y ahí Lupi trabajaba como empleado en el frigorífico, como obrero. Y hablé del libro, entonces él me empezó a hablar del libro, porque en esa época él ya leía bastante sobre aquellas cosas que tenían que ver con el socialismo, todo lo que venía de Rusia. Entonces me contó todo el movimiento teatral independiente, cómo
trataba de modificar una sociedad y que tenía una tarea y eran ideales. Sí. Y ahí es donde me conecté un poco más en el teatro de forma más seria. Yo lo hacía un poquito desde los 13 años. Vos eras actor, fuiste actor antes que lector. Sí, fui Vos actor. jugabas a actuar. Claro. No. ¿Y por qué? Mirá, te voy a dar una imagen. Había 74 colectividades. Sí. Con los pibes íbamos a todas para bailar. Ahora, cada colectividad contaba, bailaba y actuaba su propia historia, con su ropa, con su música, con su idioma, con su religión, con sus costumbres, con su manera de bailar, para mantener la historia de sus orígenes, para que los chicos de ahora vean quiénes eran, de dónde venían, por qué venían, y ahí apareció el tema de Europa, la guerra, el hambre, que ellos la traían y la contaban, y la bendición por una patria que se encontraban, en donde no les daba la América, pero sí le daban trabajo y un sueldo, ¿no? Donde después apareció el peronismo, eso es otra historia más social. Y ahí es donde yo veía que el disfraz, el teatro, entonces yo supongo que en mis impresiones de la infancia, las conductas humanas fueron las que yo jerarquicé de la realidad infantil, así como un músico jerarquiza los sonidos, Sí. y el otro los colores y la forma, y es músico, es pintor. Y en mi caso creo que esas conductas humanas pugnan por salir y te convertís en actor. Supongo yo que será por esa razón. Y ahí empecé a actuar en un lugar también, en la calle de Nueva York, que era la calle del Puerto, donde tenía el bar, porque una compañía hacía una obra de Carlos Gorostiza El Puente y pedían la barra. Y fuimos toda la barra. Mi hermano, Zuleta, todos amigos. O sea, la barra haciendo de sí misma. Haciendo la barra en la esquina. Y era tan de sí mismo que mi personaje, mi hermano se llamaba Pichín. Y yo le decía Coco, que era el nombre de mi hermano, no podía decirle Pichín. No podía ingresar a la ficción, ¿entendés? Ninguno de nosotros. Dale, boludo, pero eso no lo dice el texto. Y entonces ahí me di cuenta que el público recibía un impacto, y me di cuenta cómo la verdad en el escenario tiene un impacto, como el dar bien un sonido musical. Cuando vas al centro con el sonido te es un placer. Y cuando el lector es verdadero, el espectador tiene un placer en algún lugar, distinto a si entiende. Entonces, la verdad es un impacto que va a la emoción, va a un lugar en donde uno es como que se afinara él mismo con el sonido que el otro hace, que dice justo. Viste que en la ópera a veces va uno a ir y va a ver si llega a la nota o no llega, y cuando llega te derramás de placer. Llegar. Es llegar. Y ahí apareció un poco el mundo del teatro, de las colectividades, de la historia de guerra y todo esto. Y dentro de todo eso aparecieron los primeros síntomas de la adolescencia, que tenían que ver con cierta sensación de soledad dentro de eso. Y apareció alguien con el Demián, de Hermann Hesse. Bueno, y ahí yo sentía, me hacía preguntas, porque a veces me sentía triste o caído. Entonces me sentaba en un rincón, recuerdo, y después me acordé de una cosa de Proust, cuando te sentás detrás de un sillón y te conectás con la tierrita que entra por el brillo del sol, ¿viste? De chiquito, así. Y ahí empecé a leer el Demián, y nuevamente entré a la secundaria, que ya iba a La Plata, donde mis compañeros leían. Eran mucho más leídos porque tenían libros en la casa de los padres, de los abuelos. Claro. Y comentábamos el Demián, que me contestaba algunas preguntas de la soledad y de la amistad. Y otro dijo un día, pero vos ¿por qué no leíste El Lobo Estepario? Entonces ahí me pareció la contradicción entre... Y Hermann Hesse pasó a ser también un impacto en preguntas que contestaba en mi adolescencia. Por eso ahora son libros que a veces reviso algunas frases, y claro, son libros que quedaron impresionados por aquella época, pero ahora tienen un contenido muy diferente a pesar del valor poético. Y ahí apareció uno de los libros más importantes, porque me tocó el servicio militar, y Aleso me recomendó un libro, me sentía solo ahí, estábamos encerrados en la tablada durante 13 meses, porque estábamos en la revolución entre azules y colorados, la caída de Frondizi, la huelga de obras sanitarias. Y vos haciendo la colimba. La ida a Cuba y yo haciendo la colimba, la ida a Cuba en la Brigada del Caribe, que íbamos 3.000 hombres a invadir Cuba cuando Kennedy ordenó la invasión a Guantánamo, y éramos 5 intelectuales, o 5 intelectuales, yo no era un intelectual, pero 5 universitarios, yo había estudiado arquitectura, y armamos una biblioteca ahí, en el cuartel. Y ahí Aleso me dijo, léete Juan Cristóbal. Entonces me acuerdo de Juan Cristóbal, de Romain Rolland,
por muchas razones. Una, porque mi compañero me decía que yo llevaba una linternita. Entonces cuando el cabo decía, a dormir, yo levantaba la sábana y leía debajo de la sábana. Entonces después les comentaba a mis compañeros la historia de Romain Rolland, donde me conectó un poco con la parte social del individuo, desde su propia identidad. ¿Qué trajiste? Y traje el libro más importante de mi vida, que después te explico por ¿Voy uno por uno? Este es el libro más importante de tu vida. El más importante, que ha sido, es y será, porque contesta casi todas las preguntas que tengo en cada momento de mi vida. ¿Qué libro es? De William Shakespeare, las obras completas. Ah, las obras completas. Más los sonetos. Entonces, ¿qué tenía Shakespeare cuando lo descubrí? Que me contestaba preguntas del ser humano a muchos niveles, no al nivel, digamos, místico o a nivel más allá de lo físico, como las brujas, la muerte que se levanta, el padre de Hamlet, no ese mundo que la gente no percibe, pero que en alguna manera en él existía, me conecta con el mundo del pensamiento humano, cómo va apareciendo en la mente del hombre la ambición o los celos o el poder y lo va llevando a la locura o a matar, en donde él me enseña que a veces la imaginación es más fuerte que la realidad, como los celos de Otelo, es más fuerte que Desdémona, que es inocente, pero lo que le dice Yago ingresa en la mente de Otelo de tal potencia que ella es culpable, es prostituta, la mata y se mata. Y uno decía, ¿cómo la mató? Porque se lo imaginó así, pero no es la verdad. Y te conecta también con el mundo del cuerpo. Entonces, Shakespeare está conectado con el mundo de lo metafísico, con la mente, con el cuerpo y con lo emocional. Él dice, detente lengua, no hables que va a haber problemas, tranquilo corazón, quédate tranquilo. Ayúdame pies, hay que correr ahora, manos, quédate tranquila. Entonces él tenía un contacto permanente con el cuerpo, como en la violación de Lucrecia, cuando viene el que la va a violar, después que en la guerra se contaron que mi mujer es hermosa, la más linda del mundo, hablaba tanto de la mujer que el otro y yo la quiero violar. Y cuando ella se está acercando, ella siente, percibe que la sangre sale del cuerpo, empieza a recorrerlo y se le pone en la mente para sentir un peligro. Entonces se pone todo el cuerpo blanco porque la sangre toda va al cerebro a decir, acá está pasando algo. Ese conocimiento. Me encanta cómo lo contás desde el cuerpo. Claro, ese blanco, es un actor. Es un actor contando. Es maravilloso eso. Y bueno, claro, pero vos lo lees así porque sos Lito Cruz, básicamente, pero está buenísimo tener esa lectura, ¿no? Porque me impactó y me impacta. Fíjate que el otro libro importante fue, mi padre tenía tuberculosis, después murió de cáncer, joven, y yo iba al hospital. Y entonces me impresionaba el mundo del hospital. Y a mi padre también decía, Lito, por acá hay muchos viejos al lado mío. Y le hacen rayos, ¿qué pasa? Le digo, no, viejo, qué sé yo, es la única máquina que hay, no sé. Y entonces me dijeron, es como algunas cosas de la montaña mágica. Entonces ahí me leí el Thomas Mann y me sentí muy identificado con Castor. Perdón, y voy pasando porque... La montaña mágica. Porque es el segundo de los tres que eligió Lito Cruz para... Porque yo los muestro, porque vos sabés que mucha gente, afortunadamente, mañana ve los busca y los compra y los lee. Bueno. Y es lo que buscamos, por otra parte. Y en ese momento te chocaste con la montaña Claro, mágica. porque estaba tanto tiempo en el hospital que me hacía preguntas. Entonces la historia de Hans Castor, que va a visitar a su primo al hospital y se encuentra con un mundo, no más real, pero es un mundo tan fascinante en muchas cosas, que lo va introduciendo en el hospital de tal manera que ingresa al mundo de los enfermos. Después él ya va a la guerra y ahí entendés mucho el tema de la guerra también, después. Y empecé a ver, y yo veía que los tipos filosofaban sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo un filósofo que se llamaba Settembrini, que era un tano simpatiquísimo. Y me di cuenta que mi padre no tenía esos elementos que ellos tenían, intelectuales, para conversar. Tu viejo había vivido sin eso. Sin eso. Creo que fue al cine una vez y mi madre, una o dos. No tenían tenían, pero con mi madre, como yo hacía preguntas, yo decía, mamá, ¿por qué criás a las gallinas y después las matás? ¿Viste? De pibe que decís, ¿de dónde soy? ¿De dónde vine? Sí. Del hueco de tu mamá, del no sé dónde. Sí.
Mi mamá decía, no, nos juntamos con tu papá, viste, y pasó, bueno, ya vas a entender de grande, ahora no puedes entender. Y decía, ¿por qué maltratas a las gallinas? La criamos, dice, porque las gallinas te alimentan, te dan vitaminas, y con eso vas a poder ir a trabajar como tu padre. Después agarraba y las tiraba, y digo, ¿por qué las tiras en el jardín lo que sobra? Porque las tiro en el jardín porque a ti alimenta la tierra y nace un tomate más colorado. Y los tomates nacían más colorados, y yo decía, mi vieja tiene razón. Sí. Y esas preguntas te las contestaban. Entonces, ¿el hombre qué es? Durante toda la vida, supongo que antes de morir también, se está haciendo preguntas. Entonces los libros para mí me contestaban cantidades de preguntas que fueron a lo largo de mi vida, que fueron acentuándose y profundizándose. Y después de Thomas Mann, que ya me conectó más con el mundo de la ciencia, con el mundo de Dios. Déjame te colar una pregunta. Vos en aquel momento, cuando leías ya a Thomas Mann y a su vez acompañabas a tu viejo y pensabas, claro, yo tengo estas herramientas, y el libro muestra un montón de herramientas más y de ideas más, y mi viejo vivió sin esto. ¿Qué hacías con eso? ¿Te dan ganas de...? ¿Cómo? No, y lo hablaba yo con mi viejo. ¿Te das cuenta en el momento? En el momento. Y no es ahora, de grande que lo repasás. No, en ese momento me daba cuenta, y por eso quería hablar con mi viejo, y él se enojaba. Porque yo hablaba ¿de qué hablo? Papi, la sociedad tiene que cambiar, y no, esos son los comunistas, ¿viste? Bueno, entonces trataba de hablar de cosas, no de Germán Gess, ¿viste? Sino de cosas que lo tocaban a él. En ese momento Berizzo estaba convulsionado políticamente, entonces yo iba al comité anarquista, al comunista, al conservador, al radical, al peronista, y mi viejo era radical. Entonces todo eso no tenía nada que ver con él. Entonces, como yo estaba curioso, hay cosas del anarquismo que creía, digo, este tipo tiene razón. Iba a los comunistas, digo, tienen razón. Y el radical, todo el mundo puede tener razón, decía mi viejo, te tenés que... Pero al mismo tiempo, todos los que te contaban que la cosa podía cambiar, te parecía que estaba bien. Me parecía que estaba bien. Y a lo mejor estaba bien. Y a lo mejor estaba bien, no lo sabemos, ¿viste? Ahora no lo sé, pero te digo... Alcanzame a que ese bueno. Muchas gracias. Bueno, es un libro más... Tercero de los libros. Sí. La Casida. La Casida. Es un libro de Richard Barton, que no es el actor, sino es un hombre del siglo XVIII, 1008 creo, sí, 18, 19, que fue explorador, sabía 25 idiomas, fue a las guerras, fue embajador, o creo que en Brasil, y escribió un poema que fue uno de los poemas que más me impresionaron últimamente, que se llama El tintineo de la campana del camello, que me recordó mucho a la muerte, ¿no? En el desierto. Entonces escribe un poema en donde me impactó mucho el poema. Ahora estaba leyendo un libro sobre él, pero no conozco más que ese poema, y me impactó porque es un compendio de la vida y un compendio de la duda sobre todo, sobre Dios, sobre la ciencia, sobre todo, y que lo único que hay en el hombre es la hipótesis de que hay algo más, pero que el peligro o la suerte o no sé qué es que la hipótesis es lo único que conservas durante toda tu vida. Incluso en el momento de la muerte tener la hipótesis que decir, bueno, esto sigue, ¿no? Entonces eso me conectó con muchas cosas y me remitió a que la creencia, el creer en Dios y la fe, todo eso es una de las grandes mentiras de la humanidad. Creer es lo que detiene el cerebro humano. Una cosa es tener la duda, y otra cosa es decir, creer. Es vos crees en Dios y te quedás tranquilo, bueno, lo hace Dios. Vos cuando leías esto, pensás... Decía, no, claro, no hay pero vos agregás, para vos es mentira. No, eso no, es mentira la creencia. Porque sí. Él dice, cuando crees, tu mente se instala eso en Dios, se instala en el proceso militar. Sos joven y sos un delincuente y te voy a matar. Se instala en la raza aria de Hitler y mata a 6 millones de judíos. Se instaló la creencia, y esa creencia instalada detiene el cerebro humano, que está creado para seguir, no para detenerse. Y ahí aparece el fanatismo y las guerras santas. Imagínate, la guerra santa era defender un Dios. El mismo Shakespeare habla de Dios con mucho cuidado porque viene de la Edad Media y no puede hablar de otras cosas. En esa época todavía se castigaba. Imagínate que Tomás de Aquino en el 1200 dijo a un obispo de París, Temier creo que se llamaba,
hay 219 pecados capitales que son herejía. Chao, te quedas así en tu casa, vos no puedes hacer nada en la vida, ¿entendés? Y eso fue lo que detuvo el crecimiento de la humanidad. Entonces este hombre lo que te da es un compendio de que el problema está en que la creencia detiene la mente en la función para la cual está creada. Y eso lo dispara este libro. Y este libro dispara estas claro, ideas que me contás. Yo tenía muchas lecturas anteriores, entonces este me aclaró de una forma poética, cosa que yo no tenía las palabras para nombrar eso que él nombra. Porque ¿qué pasa con el libro? Que nombra las cosas de tal manera que yo las sé, pero no las sé nombrar. No, que eso me conectó mucho con la poesía. Bueno, es que de eso se trata, ¿no? La poesía. Nosotros lo decíamos el otro día y ahora estamos armando un especial, hombres leen poemas. Va a venir un amigo mío, Siete Cases, periodista, y quizás Caparrós, y quizás Tonlupo, porque a mí me parece que se trata de eso. Yo lo enganché de grande, ¿no? Yo empecé a leer poesía de grande, pero encontrás puesto en palabras algo que no hubieras logrado de otro modo. De hecho, yo quería traerte y me arrepentí, y ahora estoy más arrepentido, te lo voy a mandar a tu casa. El regalo que no fue, lo que te voy a mandar a tu casa, es Juan L. Ortiz. Uy, claro. ¿Te gusta? Sí. Pero ya tenés. Claro, tengo... No, entonces estuvimos bien, porque elegimos por lo que no tenés, no por lo... Pero Juan L. Ortiz te iba bien, pero ya tenés. Claro. No, claro, pero igual, no sé dónde lo tengo, pero igual los releo mucho. Pero a mí lo que me conectó con la poesía fuerte fue en Taller 15, que estaba Raquel Jodorowsky en Perú, yo era joven, y estaba también un gran pintor argentino, el más importante, que hace poco hizo una en el tipo de 80, 75 años, yo tengo 70, debe tener 72 y medio, no me acuerdo el nombre, era uno de los grandes pintores. Y entonces ahí leí Vallejo, que decía, quiero arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Y yo digo, yo también quiero arrancar. No tiene lógica, pero te conecta con algo que yo decía, pero yo en el barrio hablaba así. Viste, te voy a dar una piña que te voy a mandar fuera del planeta. Viste que el hombre habla, te voy a cagar a patadas. Es muy lindo pensar que uno se conecta desde ahí. Desde la metáfora, cuando no te alcanzan las palabras y te voy a sacarlo, te voy a destrujar, te voy a hacer desaparecer. Entonces ahí me di cuenta que de pibe, en el barrio son todas metáforas, ¿no? Y ahí me di cuenta que la poesía me conectaba con emociones inexplicables. Sobre todo la poesía que tenía que ver con los sentimientos. Borges me conectó con otra poesía, que es tener una mirada diferente sobre la realidad, que la muerte es una costumbre que suele tener la gente. Y digo, sí, bueno, no está mal la muerte, ¿no? Te conecta con el surrealismo, ¿no? Otro mundo, pero Vallejo, Miguel Hernández, cuando decía, tengo tanto dolor que me duele hasta el aliento. Lorca, tengo tanta alegría que me cabía el campo en la boca. Entonces uno dice, qué alegría que tenía. Ahora uno no puede decir eso, pero cuando lo lees, vos sentís esa alegría, articulás tu dolor y articulás tu alegría. Entonces te sentís menos dolido y un poco más alegre. ¿No? ¿Quién no decía eso? Bachelard decía, tengo una tristeza con sabor de ananá. Y yo decía, no está mal. No está mal. Le pone sabor. Qué maravilla, qué lindo programa estamos haciendo. ¿Cómo te agradezco que hayas venido? Qué difícil es regalarle algo a Lito Cruz. Elegir un libro o dos. Nosotros fuimos por el camino más fácil esta vez. Esta vez hicimos la fácil. Pero después del corte, nosotros tratamos de agradecerle con regalos, con libros, a Lito Cruz por este momento extraordinario que nos está haciendo pasar en esta noche libros. 3 minutos. Bueno, no me va a quedar tiempo. No, sí, volvemos, ahora volvemos. Ya volvemos. Estamos viendo con Eugenia los regalos para Lito Cruz, que estaba hablando y lo interrumpimos. Es el momento. Es el momento. Es el momento. No, querías agregar algo. No, quería agregar cómo yo en Perú vivía en la casa de Ciro Alegría, que había muerto, era muy amigo de Alonso, y la mujer de Ciro me tomó como un hijo prácticamente y me mandó a estudiar a Chile, después de yo haber visto un espectáculo que me interesó. En la casa donde Ciro Alegría escribió,
El mundo es ancho y ajeno. Y ahí me di cuenta, o me contaron ellos, que el mundo es ancho y ajeno era un capítulo de nada más, y todos que eran intelectuales, César Chequi, muy amigo de Neruda, le dijo, ponelo como título del libro. Y ahí me empecé a conectar porque Víctor Jara me tomó el examen de ingreso de actuación en el Teatro de la Universidad de Chile, y me conecté, por decirlo de alguna manera, con la poesía no revolucionaria, pero con la poesía en contra de la guerra, en contra de la opresión, en contra del crimen, ¿no? Como esa de Neruda donde dice, donde habla de que la sangre de los niños corre por las calles simplemente como sangre de niños, ¿no? Que de cada hueco de España, saldrá un fusil con ojos que os hollarán un día el sitio del corazón. Entonces me empecé a conectar con otro tipo de poesía y que hablaba de una realidad que con la lógica no la puedes nombrar. Son imágenes tan potentes, además, en la voz de Lito Cruz. Sí, hoy la pasamos bien, a veces nos toca. Los viernes nos toca siempre. Nos toca, nos viene Lito, tocando. muchas gracias por venir. Bueno. A ver, nos costó mucho elegir regalo. Primero porque yo te quería regalar, ya lo regalé. Y está prohibido acá. El desafío es que no te hago nuevo. Ese marcha para casa. Ese yo lo vi, pero tengo idea. No. No, el otro. Que yo te voy a regalar es el de Carlos Gamerro. Sí, Un Yupi en la columna del Che Guevara. Que te lo voy a mandar, que está buenísimo. Y lo recomiendo un montón, pero como ya lo regalé, prometo que te llega. Ah, me va a llegar, no me lo llevo. No, acá te llevas un montón. Porque a ver, porque tiene que ser recomendación inédita. Claro, como traía, no queremos repetirnos todos los viernes regalar lo mismo. Entonces, y con todo derecho, la literatura nos da esa posibilidad. Como traía clásicos, nosotros decidimos la fácil, que es buscar libros nuevos o de autores contemporáneos que apostamos que no los hayas no leído, leyó. ¿no? O sea, buscamos la fácil, no buscamos uno difícil, buscamos la fácil, pero todos libros interesantes por algún motivo. Arranquemos por este, que es, digamos, el más teatral, y es el que primero me recomendó Eugenia, para que después te recomendemos juntos, y está bien. Se llama Cuarteto para Autos Viejos, de Miguel Vitagliano, que es un autor argentino, y son historias de 4 personas que de algún modo están entrelazadas, y yo te lo regalo porque tiene ambiente teatral. Hay una escena que es como comienza la novela, que es una pareja que se está por separar, tomó la decisión de separarse, y entonces dice, bueno, vamos a jugar al Scrabble estas noches que nos quedan en este departamento, porque tienen que vender el departamento, y se pasan un año. Están los dos tipos ahí, estando separados, jugando al Scrabble y armando palabras y juegan complicadas. Juegan al Scrabble para no hablar, y el Scrabble habla por ellos. Entonces uno pone separar y el otro pone separarse. En el caso de estas escenas, sí, así empieza. Yo te regalo también Cine Club. A ver, para no mentir en la recomendación, para que no te pase lo que me pasó a mí. La idea es mucho mejor que el libro, pero el libro está bueno y se lee rápido. A ver, el pibe no quiere más a la escuela. Y el padre, crítico de cine, dice, ¿sabes qué? Está bien, por un año no vas a ir a la escuela, pero tu educación va a ser ver películas conmigo. Va a ser hacer películas conmigo. Ver películas conmigo, le dice al hijo. A ver. Y pasan desde División Miami hasta Hannah y sus hermanas. Desde James Dean y está desde la relación de esto, que es un matrimonio, el matrimonio, los padres en rigor del pibe están separados, pero viajan juntos. Una cosa medio afrancesada porque viene de ahí. Sí. Y tenés como una mirada, vas a repasar muchos momentos de muchas películas que viste, desde el punto de vista de un pendejo al que no le importa nada y un crítico de cine. El libro es menos... Ana y sus hermanos. No, todo. Sus hermanas, Perro de la calle, Resplandor. O sea, muchas películas revisadas en este padre que quiere educar al hijo viendo películas. Lo estamos tentando, a jugar por... Y como me tengo que ir, las dos me interesan hasta ahora. Y como ya no saben cómo pedirme tiempo, voy a hacer así. Da la vuelta, mira. Sí. El corazón es un cazador solitario. Sí, señor. Es la novela que acabo de terminar gracias a la recomendación de Jorge Asís. Como no hay más tiempo, no la puedo vender. Pero es todo lo que te contaron de esta autora. Te metes en un mundo increíble y bueno desde que empieza hasta que termina. Tendríamos que hacer un especial Macallers. Mirá cómo están, se están muriendo de tiempo. Gracias. Si además te gusta comer rico, sotoboche, que sabes que está buenísimo, se come rico de verdad. Invitación especial sotoboche, ¿cuándo? Cuando querés. Bueno, ¿Con quién querés? ¿puedo ir a cenar? Es la idea. Perfecto. Lito, mil gracias. Gracias. Un placer por haberme para nosotros invitado, estar gracias acá. Eugenio, muy amable.
Eso me lo llevo. Sí, estos son tuyos. Esto también me lo lleva. Esa es la idea. Gracias por acompañarnos. El mejor resumen periodístico de la medianoche es el que comienza ahora aquí en C5N.